En los ojos de la reina. Capítulo 37. Sobrevolaba dentro del jet de los Mendeval con angustia. Mi mente solo conseguía pensar en que le había dejado instrucciones a Damián de que se destinara al acecho de las otras dos instalaciones que el rebelde me otorgó, por lo que concluí que si ellos planearon explotar la del Orde, que no les evitaba hacer lo mismo con las otras dos. Al llegar al palacio pregunté si había noticias del general y sus comandos, aunque obtuve un no como respuesta, ya que en esencia la detención estaba en curso, puesto que conseguí llegar a la capital antes del mediodía. Nadie reparó en mi ausencia o al menos no recibí ningún mensaje ni queja, siendo que tras arribar en el jet con el emblema del gobierno vecino, supusieron que esa fue mi estancia por los recientes problemas sufridos, ya que eso fue lo que Roland hizo creer a los más cercanos para poder escabullirme con los desertores. Finalmente, después de 3 horas el general regresó dentro de uno de los 3 jets que partieron con él. El alivio envolvió mi cuerpo al verlo a salvo, incluso si fui mesurada en la bienvenida. No lucía atormentado físicamente por cualquier batalla inminente, sin embargo, Damián se atrevió a tomarme de los hombros al verme. Me llevó pasos atrás y olvidó todo protocolo y distancia entre ambos. ¿A dónde nos enviaste? Su ceño se frunció enmarcando sus negras y pobladas cejas en sincronía a su cabello, el cual creció en esos meses. Junco al igual que Itrenco explotaron por completo y no solo eso sino también edificaciones aledañas. Ellos sabían que iríamos y usted. ¿Insinúas que yo sabía lo que sucedería? No, jamás cometería tal deshonra en usted, pero dígame, ¿a dónde fue mientras me entretuvo en aquel lugar? No comprendo. Por favor, Tamos. Estoy al tanto de lo que sucedió en Lorde, al igual del jet que la trajo esta mañana sin olvidar que su rostro posee rasguños. ¿Ha estado espiándome? Una parte de mí se ofendió por ello. Bien, me ha descubierto, es lo que deseaba oír. Fui a Fury, la tercera instalación que me dijo el rebelde que tenemos preso en el piso 0, y si le complace saberlo, no sirvió de nada mi esfuerzo ni el suyo, el de todos ellos. Dirigí la mirada al jet con guardias fuertes emergiendo de sus puertas. Estaban vivos, pero heridos. ¿Por qué lo hace? ¿Hacer qué? Alejar a las personas. Fingir que todo está bien, mientras siente de forma indiscriminada lástima por sí misma. Yo no hago tal cosa. Sí, sí lo hace. Va por ahí siendo distinta con cada persona que se topa en su vida, pero lo cierto es que todavía no se ha dado cuenta que es más fuerte de lo que piensa. ¿Es acaso que todos se pusieron de acuerdo para sermonearme? Escuche, Damián, ya tuve demasiado de esto. Todos creen conocerme, pero la verdad es que no tienen ni la menor idea de quién soy realmente. Mis manos no están limpias, ni mi mente libre de culpas. ¿Acaso piensa que no sé lo que todos aquí y más allá dicen acerca de mí? La reina débil, eso es lo que soy, murmuré con la vista en el horizonte. Octavio se encargó muy bien de que todos supieran eso. Ellos me temen porque piensan que ascendí de manera sospechosa a este trono. Creen que me encargué de que yo fuera la única Tamos en pie, al igual que controlaré todo a mi alrededor para que se mantenga de tal modo. Damián no me contradijo, pues él como yo lo sabíamos. Supongo que creyó que si no lo mencionaba, entonces no me enteraría. ¿Acaso eso es lo que dirán los libros de mí? Suspiré con desazón. ¿Sabe qué es lo gracioso de todo esto, Damián? Que siempre supuse que yo sería la primera Tamos en morir, pero míreme, sigo en pie. No por mucho tiempo. Me respondí internamente al tiempo que la sonrisa del general de Becchoye surgió. Recuerda, pero claro que lo ha de recordar, se remontó al momento que le confesé que mi mente perfecta no olvidaba nada. Aquel día, cuando me mostró su impecable tino con los filos en zona de entrenamiento, ¿lo recuerda, no? Lo hago, respondí sin saber cuál era el punto. Pues ya lo tiene, se retiró a apoyar a sus soldados sin antes ejercer una reverencia. Permanecí a las afueras estática. Traté de descifrar lo que Damián intentó decir, y es que aquel día que él se refería recordé que antes de llevarme al bloque de entrenamiento, me aseguró que poseía algo. Algo que aún me faltaba por obtener por completo, pero que ya existía algo de ello en mí. En ese entonces le pregunté qué era y con simpleza contestó que se trataba de coraje.
Siempre admiré que me confesara lo que pensaba y hasta cierto punto pudiera que sí, fuera rudo, aunque asertivo y pese que las pesadillas seguían atormentándome por las mañanas, sería ese mismo coraje el que me haría entender que no debía acostumbrarme a él, pero requería de aprender a vivir con ellas. Otro día surcó y tras darle otra oportunidad a mi vida, me miré al espejo y respiré hondo. No sé si fue Damián, mi tío Orlando, Faustino o Vance, algo dentro de mí me hizo mirarme frente al espejo, y comprender que quien estaba en aquel reflejo no era Ana ni la reina o la princesa y ni siquiera la Ofelia misma. No, no era una fuerte ni seguidora, sino simplemente un ser humano como el resto del mundo con defectos y virtudes, llena de errores, pero también de aciertos. Quería ser feliz y pese que comencé buscando justicia, terminé por encontrarme con la venganza tal como lo afianzó Vance. Estaba bien permanecer sola, pero no con soledad, por lo que decidida a no sentirla ni un día más, caminé hasta los bellos jardines del palacio en busca de preservar mi vida. ¿Se esconde de algo o de alguien, guardia Llanos? Aquel par de redondos y ojos grises me contemplaron al mismo tiempo que me veía sentarme a un costado suyo sobre la fuente. Me escondo de mí, mi reina. ¿Y has tenido éxito? No realmente. No se puede escapar de uno mismo, Ron. Créeme, te lo dice alguien que ya lo ha intentado un par de veces. Sabes, me gustaría poder salvarla más allá de nuestra clandestinidad. Más allá de mi encanto que poco pudo servirte 2 tardes atrás en Lorde. Estuviste en peligro, Ofi, y permití que sucediera. Este simple real no yace a tu altura y te pido perdón por ello. Ron, giré mi rostro para observarlo. Tú no eres un simple real, así como tampoco eres ni serás mi guardia o escolta personal por la sencilla razón de que no es mi deseo que seas eso para mí. El escucharlo hizo que Roland me mirara absorto ante mi cruda respuesta. Se reincorporó de la fuente tras haber sido tan directa con él. Seguí su postura y pasos. Y es que lo que deseo de ti es que seas aquel hombre que sujete mi mano por los arduos pasillos en los que ande. Deseo que me brindes la suficiente fuerza para poder afrontar todo lo que vendrá con solo una mirada tuya. Quiero que mi corazón te pertenezca, así como espero el tuyo sea mío. Roland Llanos, hijo de Victoria, nacido de Marina, hazme la mujer más dichosa y prométete a mí. ¿Podrías ser mi esposo? Mi propuesta de inmediato provocó estupefacción en su rostro. No juegues de ese modo conmigo, Ofi. Acaricié su rostro con ternura. No me atrevería a hacerte tal cosa, Ron. Sabes que nunca te dejarían hacerlo. En ese caso debe ser una suerte que conozca a alguien que puede convencerlos. Sus ojos me observaban con el deseo de encontrar la mentira en mis palabras. No existía alguna, por lo que solo le restó responder con una carcajada en su garganta. Sus manos me sujetaron de la cintura para levantarme del suelo con suma facilidad, y girar incluso si aquel vestido verde y esponjoso que Ana eligió para mí era estorboso, pues deseaba que ambos recordáramos en perfección aquel momento. Incluso olvidé la pequeña herida de la flecha que poseía a un costado de mi abdomen hecho por los rebeldes y del cual, Ron no se percató de ello, ya que nuestras risas se hicieron sonar en sincronía por la alegría que nos invadía. Con lentitud me hizo descender hasta que nuestras miradas y cuerpos permanecieron tan cerca que fuimos capaces de compartir el mismo aliento. No fue difícil terminar de sellar nuestra futura unión con un beso que lo detuvo todo. Sus labios encajaban con los míos perfectamente. Ya habíamos practicado más de una vez, pero en esa ocasión fue distinto, porque su ansia gritaba cuánto me amaba y deseaba por igual. Podría hacer esto toda mi vida, afirmó después de despegar sus labios de los míos y tomar aliento. Pues pronto podrás hacerlo cada vez que te plazca. Dime que no estoy soñando, Ofi, suplicó con sus manos en mi rostro. No, Ron, no lo estás. Tu esposo, murmuró para los dos, mientras nuestras frentes se unían ante los rayos del sol de una creciente mañana instalándose. Serás mi reina y yo tu rey. De hecho, serías un consorte ya que soy reina regente, y eso significa que no podrá haber rey en esta nación, pero serás tratado como tal, siendo que, guardé silencio ante su repentina mirada y sonrisa. ¿Qué sucede? Continué un tanto angustiada imaginando que quizá le molestaba no ser mi igual, sin embargo, su alegría perduraba en su rostro. Adoro tus pequeños episodios de inteligencia. Me ruboricé al instante por la vergüenza de que me percibiera como una sabelotodo.
y ya sea rey o consorte, esclavo o lo que decidas que sea para ti no importa. Nada importa mientras pueda despertar a tu lado cada mañana, oh fi mía. Su mano volvió a mi cintura. Me atrajo a él para besarme de nuevo y de nuevo. Pequeñas veces en todo mi rostro con ese amor que me prometía ser perpetuo, hasta que su mirada se desvió y su sonrisa se desvaneció, siendo que contemplé a Agustín acercarse a unos metros de distancia. Tranquilo, calmé a Ron anteponiendo mi mano a su pecho para detener sus pasos. Agustín ya lo sabe, expliqué. Después de todo, él fue quien me dijo dónde encontrarlo cuando le buscaba. En realidad llevo un tiempo sabiéndolo, Su Majestad, sonrió para ambos. Entonces, ¿qué sigue? Roland preguntó y yo en respuesta suspiré. Regresé al mundo en el que lo nuestro estaba prohibido, aunque con determinación acaricié su mejilla y dije: convencerlos. De hecho, la idea de todo esto había surgido gracias a mi apreciada Magnolia. Ella dijo que buscara la manera de convencerlos. Las leyes no fueron hechas para mí, pues era claro que mi hermano Benjamín debía casarse con una contendiente, puesto que él era el electo heredero, mientras que Dante tendría la libertad de elegir a la fuerte que él quisiera, siempre y cuando se encontrara dentro de la aprobación de los menesteres. Sin embargo, para mí las reglas eran menos estrictas. Y es que solo debía ser un hombre nacido en Victoria, ya que cuando nací planeaban un matrimonio arreglado con el hijo de la otra nación, el rey Austria, aunque mi madre no permitiría que me llevaran a libertad, como sus tradiciones dictaban. De igual modo, cuando la nación de Libertad se enteró de mi anomalía, la corte del rey Austria declinó su postulación. Con todo ello, las leyes para mí dictaban que podía contraer matrimonio con cualquier clase de fuerte, pero también cualquier clase de seguidor, y en esa diligencia era donde Roland entraba. Sin embargo, pese que tenía a Ron a mi lado, la verdad era que, una vez que mis obligaciones de reina volvían, todo se desmoronaba. Y es que después de los ataques a las instalaciones rebeldes en los gobiernos aledaños, Victoria se volvió una nación hostil. Las confrontaciones entre retractores se volvieron constantes, y no solo por pueblos seguidores sino por fuertes por igual. Atacaron a funcionarios, militares y benefactores de la corona, por lo que debí tomar la medida de dejar la instalación de la Guardia Negra de Santiago a su mínima capacidad. Los dispersé a lo largo y amplio de la nación, pero principalmente en las fronteras de Palma y el mismo Santiago, los cuales eran los límites que dividían a Victoria de Libertad. Y es que tuve un terrible presentimiento de que los rebeldes planeaban no solo una guerra entre súbditos sino también entre naciones. Quizá y buscaban entretenerme tratando de conseguir la paz con Libertad, mientras ellos terminaban con mi reinado. Coraje, Ofelia, coraje. Me decía para sobrepasar todo obstáculo y malicia que me rodeaba. Sin embargo, el temor me invadía y la soledad regresaba. Roland se había marchado por 5 días, ya que él mismo se ofreció ir a los límites de Victoria, contemplando que cuando cumplió 14, y fue alejado de mí por algunos ciclos, fue ahí donde pasó algún tiempo su entrenamiento. Conocía bien el terreno, y que le acompañara el coronel y ruso, quien se volvió un formidable aliado, me aliviaba. Eren resultó ser un fuerte agradable una vez que le traté más allá de la cortesía, y comprobé del por qué mi madre le consideró un amigo. Aquel ya era el 5.º día que había partido, por lo que solo debía esperar un día más para verlo. Le extrañaba tanto como detestaba por sentirme tan dependiente de él para lucir feliz. Mi tiempo se destinaba a papeleos, informes, reuniones e incluso a entablar plática con Ana. Sin embargo, existía un punto en el que al mirarla la culpa me invadía, pues tomé su vida sin permiso. Le ponía en riesgo cada vez que escapaba fingiendo ser ella, aunque después de la discusión con Vance en Fury decidí que aquella había sido en definitiva la última vez que fui a Ana Robles, e imaginaba constantemente en mi cabeza el pedirle perdón por suplantarla, así como que le recompensaría de algún modo u otro. Al entrenar, Damián ya no se encontraba más a mi lado, siendo que poseía asuntos mucho más relevantes que golpear unos cuantos pares de sacos como el general de Victoria que era. Descubrí cuán importante se convirtió él para mí en esos meses, y es que no creí encontrar en él un amigo en quien poder confiar, discutir e incluso reír. Aquel día había caído la primera lluvia del mes después de que el verano nos visitó 6 semanas atrás. Para esas fechas, mis hermanos siempre regresaban de Santiago para verla caer. Como era de costumbre, Benjamín corría para mojarse y Dante le seguía, mientras que yo solo me deleitaba mirándolos. Magnolia apelaba que eso no era de señoritas, y mi madre, aunque no compartía la misma opinión,
si lo estaba en no dejarme ir con ellos, debido a que la primera vez que me permitió hacerlo, enfermé fuertemente por permanecer toda la tarde con el vestido húmedo, aunque en esa ocasión ya no existía nadie quien pudiera prohibirme nada. No existía nadie con un poder superior que yo. Los recuerdos de mis hermanos se mezclaron con el cumpleaños de mi padre, que era precisamente aquel día, por lo que no pude evitar sentir nostalgia. ¿Qué pensarían mis padres de mí ahora? Temor, orgullo, decepción. Debía dejarlos ir, pero no deseaba hacerlo. Aún no, pues esa pequeña soledad no yacía renuente a desvanecerse de mí, por lo que únicamente caminé más allá de los jardines hasta que la helada lluvia cayó sobre mi rostro. No todas las tormentas son malas, dijo Faustino, y esa en definitiva no lo era. Entonces, un escalofrío rodeó mi mente. No sé por qué, pero después de pensar en mi familia y en lo silencioso que era aquel sitio sin ellos, terminé por recordar a Ichigo, aunque más que en él, pensé en Diego. De alguna manera con Ichigo poseía la certeza de su odio por los fuertes, y que utilizaría a su benefactor o benefactora para recaudar todos los recursos financieros que pudiera ofrecerle, y acabar con la corona, incluyendo a Lola Fuerte, que le traicionaría hasta que le dejara de servir. Sin embargo, con Diego, con él sus intenciones radicaban un tanto oscuras. Aquella forma en la que me dijo que le gustaban los juegos y en cómo acabó con Magnolia solo para herirme, junto con el hecho que no le importó acabar con su compañero una vez que Roland le encantó, me perturbaba. Ese día en Idal aquel seguidor no se mostró temeroso de que su compañero se volviera en su contra. No pareció importarle mucho su destino, por lo que concluí que no sentía amor por los fuertes, pero tampoco por los seguidores. Existen formas más rápidas de torturarse, Reina Tamos, escuché una voz lejana que me hizo detener. Tras girarme, me percaté que se trataba de Damián, quien se protegía de la lluvia en un pequeño techo de los establos. Disfrutaba de la lluvia, pero no de mojarse. Temo que logrará poco menos que un resfriado. No se movió de su sitio, mientras permanecí estática con la gruesa lluvia cayendo sobre mi cuerpo. Agradecí que fuera de ese modo, pues de esa forma a él no notaría mis lágrimas caer. Mis rizos se marcharon por completo por la humedad suscitada y, aunque me había acostumbrado al frío, mis labios y dientes castañeaban. Cuando festejé 10 ciclos, mi padre decidió llevarnos a Santiago en invierno, pues deseaba que conociéramos los senderos blancos cubiertos por la blanquizca nieve que él mismo caminó un día. Tras arribar, mis hermanos y yo quedamos enamorados de inmediato de ese lugar. Nos dejaron jugar por horas hasta que el anochecer llegó. Sin embargo, para la mañana siguiente enfermé. Una pulmonía me tiró por varios días. Mi madre era un mar de lágrimas, mientras que mi padre de culpa se llenó por llevarnos allá, y después de eso, jamás volvimos a observar la nieve. Para cuando la fiebre se dio ya me encontraba en el palacio. Me sentí tan mal, porque por mi culpa mi familia ya no podría ir de nuevo en esas fechas. Sin embargo, ahí estaban ellos. Ben y Dan nunca me abandonaron ni un segundo. Me cuidaron e hicieron reír para olvidar mis días malos. Mis hermanos no me culparon ni me odiaron por ello. Solo me mostraron absoluto amor, y desde ese instante, entendí que daría lo que fuera por ese par del mismo modo que ellos lo darían por mí. Así que supongo que caminar por 20 minutos bajo una lluvia helada me causará algo más que tan solo un resfriado, ¿no lo crees? Fue entonces que el ceño de Damián se frunció. Se separó del establo al que estaba resguardado para protegerse de la lluvia y caminar hacia mí. Sus manos se colocaron sobre mis hombros y me llevó al pequeño techo donde permanecía para que dejara de mojarme. ¿Acaso quiere matarse? Su enfado por lo que intentaba hacerme a mí misma era visible. ¿Acaso quiere salvarme? Respondí en la misma complicidad que vislumbré el vapor emergente de su boca por el contraste del calor de nuestros cuerpos. Sin poder evitarlo, mis manos se deslizaron a su suave y afeitado rostro. No yacía muy segura de lo que buscaba hacer con mi mirada concentrada en sus vibrantes y rojos ojos. Sentí como mi caricia le estremeció de tal manera que cuando mis helados labios se acercaron a los cálidos suyos no renegó de ellos. Y tal como la vez pasada, su beso fue recalcitrante e intenso. Difícil apartarme de sus labios, al grado que poco me importó que reviviera un tanto el dolor de mi herida en Lorde una vez que tiró de mi cintura para acercarnos más. Me retorcí por un breve segundo, causando que él se detuviera para preguntarme si me encontraba bien, aunque mis brazos rodearon su cuello como respuesta para hacerlo volver de nuevo a mi boca, y regresar al apasionado y efímero beso en el que nos encontrábamos por un par de segundos más.
tras abrir mis ojos, la mano de Damián se deslizó de mi cuello hasta mis hombros que estaban expuestos por las mangas de mi vestido. Disfruté del tacto de su calidez, sin embargo, mi mirada se trasladó más allá de lo que él me hacía sentir para percibir cómo Agustín fue testigo del acto, e intentó huir en un trastabille por esconderse, lo que causó que me apartara de Damián abruptamente. No puedo, espeté al tiempo que mis dedos tocaron mis labios con su sabor todavía fresco. Me alejé lo más pronto que pude del general de Victoria incluso si me sujetó de la mano para no dejarme partir. Espera, quédate, me suplicó y pese que una amplia parte de mí deseaba quedarse, la insistencia de mi rostro renuente hizo que sus dedos se deslindaran permitiendo que partiera y entonces, me alejé de su presencia. La culpa corrió por mis venas al considerarme una persona cruel en toda la extensión de la palabra, pues quería a Ron. Me había prometido a él, con todo ello me atreví a faltarle tras su ausencia besando a Damián. Disfruté cada segundo, y tal vez fuera porque pasé toda mi vida creyendo que ningún fuerte se enamoraría de mí por mi condición que el hecho de saber que él estaba ahí, incondicional ante mí con ese sentimiento del que no creí jamás despertar en un hombre de su clase, me embriagó. Quizá y yo no quería a ninguno. Tal vez solo me gustaba no sentirme sola. La sensación de ser amada sin importar de quién proviniera. Tonta Ofelia, me reprendí al tiempo que llevé la frente a la puerta de mi alcoba, una vez que el cierre cedió. No sabes amar, solo lastimar a la gente que te quiere. Todo dio vueltas en mi cabeza, mientras seguía empapada con mis brazos rodeando mi torso en forma de consuelo para dejar de sentir frío, aunque no sirvió de nada, pues la soledad volvió de nuevo a mí, aunque a decir verdad nunca lo estaba. Mis fantasmas nunca me abandonaban. ¿Por qué no están aquí?, reproché a mi familia en el suelo decepcionada de mí misma. ¿Por qué me han abandonado?